Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestro conversatorio sobre antropología. Antropología es un tema bien amplio que nos permite analizar, interpretar y conocer el mundo a partir de la gran disciplina que se llama filosofía. La filosofía es una parte del conjunto de la ciencia que nos va a invitar a explicar los grandes fenómenos de la naturaleza y la vida a partir de las ideas, a partir de las percepciones, a partir de los enfoques, a partir de lo que se llaman los paradigmas que los hombres y mujeres han generado y han desarrollado en el marco de la historia. Entonces nosotros vamos a un poco a explorar este gran tema de la filosofía, partiendo, por ejemplo, del conocimiento. El conocimiento es parte de toda una estructura cognitiva de cómo nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. En ese sentido, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el pensamiento mítico. El pensamiento mítico es un pensamiento que ha perdurado en el tiempo y en el espacio. Hasta el día de hoy nosotros somos seres místicos, tenemos pensamientos míticos. Cuando nos vamos a una comunidad y recreamos nuestra cultura, y nos quedamos a convivir con ellos, vamos a ver el pensamiento mítico vigente en pleno siglo XXI. Entonces, frente a este pensamiento mítico, existe el pensamiento racional, es decir, un pensamiento un tanto que va asociado al mundo del conocimiento científico. Entonces, ahí donde muere el mito, empieza la ciencia. Y ahí donde empieza la ciencia, empieza el pensamiento racional. Los griegos, por ejemplo, introdujeron los términos que utilizamos, conocer y saber. Si estamos hablando de los griegos, estamos hablando, ¿no?, de épocas antes de Cristo. Pero, ¿qué es lo que trataron de explicar los griegos con estos términos? Trataron de explicar nociológicamente las cuestiones ontológicas, donde el conocer era una actividad del alma. Es decir, en esas coyunturas del conocimiento filosófico, la ontología, el conocer y el saber tenían que ver mucho con el alma. Y como tenían que ver mucho con el alma, tenían que ver mucho con la búsqueda de explicar los fenómenos de las sociedades y el comportamiento de los hombres de la época. Entonces el conocer era una mera reproducción de las cosas del mundo. Es decir, el mundo era tan subjetivo, el mundo era tan mítico, que el conocer estaba muy asociado a ver, ¿cómo conocemos el mundo? Entonces este mundo se conocía de manera ordenada y dispuesta para ser conocida, pero no se ha sabido problematizar el tema del conocer, sino más bien se ha tratado de explicar el tema del conocer asociado al mundo psicológico, es decir, a las formas de comportamiento y explicación ontológica de una adecuada realidad. Es decir, se ha buscado a contextualizar este término y explicar los fenómenos filosóficos a partir de este término que se dice conocer. Entonces, eso fue uno de los primeros grandes momentos de la historia de la humanidad y del pensamiento filosófico. Pero ahora vamos a entrar a un segundo momento. Y este segundo momento busca explicar el mundo racional, es decir, el razonamiento como una verdad teorizada del conocimiento.
que estamos hablando que el conocimiento ya no es un conocimiento asociado a lo mítico, sino que es un conocimiento asociado al mundo de la racionalidad, es decir, estamos hablando en un mundo moderno. ¿Por qué se da esta influencia del conocer en el mundo moderno? ¿Por qué? Porque aparecen nuevos problemas, aparecen nuevas realidades y aparecen nuevas formas de interpretar y conocer el mundo. Y estas nuevas formas de conocer e interpretar el mundo son formas científicas de explicar los fenómenos que nos asisten como épocas modernas y contemporáneas. Entonces, el Renacimiento, por ejemplo, fue una gran época y un gran momento para el desarrollo de la física, las matemáticas, la lógica y las otras ciencias. Que nos acercan y nos alejan de la visión de una realidad y su interpretación ingenua. Una interpretación ingenua e inmediata que nos da la vida y el sentido común. Por eso el nuevo objeto de la filosofía en el siglo XVII y XVIII está fundada justamente con justificar la ciencia. ¿Y qué significa justificar la ciencia? Significa demostrar y contextualizar las teorías, el pensamiento. Entonces aparece el término humanismo con Kant, en donde nos da una opción de oposición entre hombre y naturaleza. El hombre es un mundo, la naturaleza es otro mundo. Entonces, en este contexto, la filosofía tiene que ver mucho con lo que se llama objeto y sujeto. Entonces, el papel del estudio del sujeto y sujeto es el rol de la filosofía, de cómo nosotros conciliamos a estos dos seres, objeto y sujeto. Entonces, un poco explorando la época actual, podemos ver y analizar las causas de este gran tema del conocimiento. Así como han habido sistemas que han florecido en el tiempo y en la historia, también han habido sistemas que han fracasado. Pero nosotros tenemos que entender, primeramente, qué es un sistema y cómo se puede ver y percibir sistémicamente una realidad a partir del conocimiento de la filosofía. Esta categoría sistémica nos invita a ver el mundo de manera totalizadora, es decir, ver el mundo desde su integridad y cómo funciona. Entonces aparece ahí el idealismo, aparece ahí el materialismo y otras formas de ver el mundo. Por ejemplo, se habla de una totalidad del universo y de la historia. Eso desde la perspectiva de Kant, ¿no es cierto? ¿Qué explica esto? Explica una actitud que se puede resumir con las frases de Hegel. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Es decir, estamos hablando entre materia y espiritualidad. Todo lo racional es real. Es decir, todo aquello que tenga lógica, que tenga coherencia entre la teoría y la práctica es racional. Y todo lo que es racional, ¿no es cierto?, es lógico. Pero la discusión está planteada ahí. Y esta discusión está enmarcada en términos filosóficos. Conocer la realidad a partir del conocimiento. Entonces, este conocimiento nos va a invitar a establecer los modelos que nosotros podamos generar
a partir de la racionalidad. Y esta racionalidad se va a instrumentalizar a partir de la ciencia. La ciencia es todo un sistema instrumentalizado. Y que en la Edad Moderna esta ciencia adquiere un conjunto de categorías, entre ellas, por ejemplo, los paradigmas. ¿Qué significa un paradigma? Significa conocer el mundo, ¿ya?, en un determinado tiempo y en un determinado espacio, porque estos paradigmas dan origen a nuevos paradigmas, y estos nuevos paradigmas dan origen a otras, y así sucesivamente y de manera interminable. Donde muere un paradigma, nace otra. Y estas tienen que ver mucho con las corrientes del pensamiento. Entonces el conocimiento no es una manera ideal de ver el mundo, sino tiene que ver mucho con la realidad. La realidad es terrenal. Entonces dice que la filosofía es vida, el pragmatismo, la comprensión de las ideas, la filosofía, la lengua, todas estas tienen que ver mucho con la teoría del conocimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una teoría clásica del conocimiento que se caracteriza por buscar el punto de partida donde cual se podría construir un sistema del conocimiento y comprensión segura de la realidad. ¿Y esto qué significa? Expulsar todo lo dudoso. Lo dudoso significa que no tenemos seguridad y somos ambiguos frente a la interpretación y el análisis del mundo que nos rodea. Entonces el hombre vive en un mundo comprendido y no tiene sentido buscar un punto inicial que le permita reconstruir la verdad desde la base. Es decir, que los hombres buscan y no buscan su origen. Entonces estamos pensando, estamos hablando nosotros de un conocimiento y una filosofía que nos va a insertar a cómo nosotros buscamos a entender el mundo que nos rodea. Entonces, para entender este mundo que nos rodea, nosotros vamos a tener y vamos a ver formas de conocimiento. Conocimiento intuitivo. Nosotros siempre hemos escuchado hablar de este pensamiento y muchas veces lo hablamos y lo decimos y conversamos sobre este gran tema que es el conocimiento intuitivo, que es un conocimiento inmediato. Esta inmediatez se ha puesto por los empiristas en la sensación y por la racionalidad en la intelección de los temas que nosotros podamos estudiar y ver. Entonces nosotros vamos a ver grandes temas del conocimiento. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los filósofos como Henry Bergson consideraba la intuición como la modalidad propia del conocimiento metafísico, es decir, que la intuición está insertada en el pensamiento metafísico que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, eso, por ejemplo, es una teoría y un planteamiento sobre el conocimiento intuitivo. Y esto tiene que ver mucho con las grandes preguntas que nos hacemos para entender la realidad a partir del mundo inmediato. Tenemos otro conocimiento mediato. Se realiza por medio de una serie de inferencias y razonamientos. Aquí lo interesante es de que este conocimiento del saber sí tiene enmarcada en lo que viene a ser un conocimiento en términos de conocimientos inmediatos, es decir, conocer el mundo de ahora, ¿ya?
Y otra forma de conocimiento, el a priori. ¿Qué significa a priori? A priori significa antes de, pero si entendemos este contexto de antes de, vamos a ver de que el apriorismo es un pensamiento que nos equivale a lo inmediato. Sin embargo, hablar de este conocimiento es una manera de expresarse independientemente de la experiencia. Todo conocimiento a priori no son propiamente contenidos del conocimiento, sino formalidades provenientes del sujeto presente en el acto intelecto, es decir, una especie de especulación teórica, que es lo que se hace en el conocimiento antes o después. Entonces estamos hablando de una forma de expresar el conocimiento. Tenemos otra forma, el a posteriori, que significa etimológicamente después de. El anterior era el a priori antes de, el posteriori después de. Esto significa conocimientos que dependen de la experiencia, es decir, hay conocimientos que vienen antes de la experiencia y hay conocimientos que vienen después de la experiencia. La teoría evolucionista del conocimiento es otra forma de ver cómo el conocimiento ha ido evolucionando, como toda especie en la naturaleza y en el mundo. Somos originarios de otras. Entonces el conocimiento, por ejemplo, a priori y posteriori, se han generado desde puntos de vista filogenéticos de las especies. Eso tiene que ver mucho con las especulaciones y los campos teóricos de conocer el antes y el después de los fenómenos. Otro gran tema que tiene que ver con el conocimiento es la hermenéutica. La hermenéutica es comprender el mundo, la explicación predictiva, es una forma de buscar claridad en la filosofía para entender el mundo cognitivo en la ciencia predictiva. Es decir, que la hermenéutica está centrada en ver y estudiar los métodos cognitivos de los hombres. Entonces, la hermenéutica tiene que ver mucho con el conocimiento y la tradición. ¿Ya? Está basada en el conocimiento de la verdad y fundamentalmente en el desarrollo y manejo de las proposiciones para entender un fenómeno real y objetivo. Fíjense, la filosofía es tan compleja que nosotros debemos tener muchas lecturas para entender y comprender los fenómenos a partir de este mundo de la filosofía. El otro gran tema de la filosofía, por ejemplo, son los aspectos fenomenológicos del conocimiento. Eso tiene que ver mucho con las grandes metodologías en la investigación cualitativa, en donde los sociólogos, antropólogos, educadores exploran el mundo a partir de esta mirada fenomenológica de los fenómenos, ¿no? Y a partir de esto construyen las grandes teorías. Entonces, ¿pero qué es un hecho a partir del conocimiento? Es que un hecho significa una realidad objetiva a partir del conocimiento, en donde nosotros tenemos que conocer ese mundo real en el marco de sus procesos y cómo estos procesos son adquiridos, conocidos por el sentido cognitivo del ser humano, pero a partir de las teorías. Entonces, a partir de estas teorías nosotros buscamos soluciones
¿no? Y alternativas de soluciones a los diferentes problemas que se nos presenta en la vida real. Entonces, este aspecto fenomenológico es un método, es un gran método. Entonces Husserl, por ejemplo, concebía la fenomenología como una ciencia estricta que consistía en la descripción de las esencias de las cosas, ¿no? Nosotros sabemos que toda cosa tiene una esencia. Toda una cosa invita a ser tal y como es a partir de su esencia, tal como se nos presenta por ella misma, sin que prejuzguemos nada al hacer esa descripción. Entonces estamos pensando de que los fenómenos se dan al margen de nuestros criterios, de nuestras percepciones, de nuestros enfoques. Cada fenómeno de la naturaleza de la vida tiene su esencia, y que esa esencia es la cosa misma, la cosa en sí. Entonces estamos hablando de una metodología fenomenológica que nos ayuda a entender los grandes temas, pero sin que esos grandes temas sean afectados por nuestras emociones como investigadores, sino debemos de captar esos fenómenos a partir de su esencia, de cómo son las cosas. Entonces el investigador fenomenológico tiene que despojarse de sus aspiraciones personales cognitivas y aceptar el mundo tal y como suceda. Entonces estamos hablando de un método muy complejo y muy difícil en el mundo de las ciencias sociales. ¿Cómo nosotros podemos describir lo fenomenológico a partir del conocimiento? Esto significa aplicarlo al sujeto de nuestra investigación. Es decir, nosotros debemos describir los fenómenos, el conocimiento, tal y como se nos presenta, sin supuestos, sin especulaciones. Es decir, como les conversamos hace un momento, despojarnos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y asumir el comportamiento de los fenómenos tal y como se da. Entonces, los conocimientos siempre son fenómenos conscientes. ¿Por qué? Porque son fenómenos que se dan. Pero no solamente son conscientes, sino que también son dualistas, sujeto-objeto. El mundo es dual. No puede existir el proceso cognitivo sin esta dualidad, donde el sujeto y el objeto son irreductibles unos a otros en el proceso cognitivo, en donde nuestro lenguaje filosófico es la expresión cognitivamente entre el sujeto y el objeto. Es decir, nosotros hablamos en términos de filosofía para entender el comportamiento del sujeto y el comportamiento del objeto. El sujeto se constituye formalmente como sujeto frente al objeto, es decir, si yo soy investigador, soy sujeto, y mi materia investigada se convierte en objeto. El objeto se constituye formalmente como objeto frente al sujeto. Estamos hablando, ¿no?, de cómo nosotros entendemos los fenómenos. Pero aquí hay una característica muy peculiar, donde el sujeto y el objeto no tienen que ser necesariamente dos realidades distintas. Pueden ser similares. Por ejemplo, la autoconciencia, ¿no? ¿Qué es la autoconciencia? Es la convivencia de objeto y sujeto. Entonces,
Entonces estamos hablando de unos temas un poco complejos en términos teóricos. Entonces, mis estimados estudiantes, nuestros grandes temas requieren de lecturas e interpretar lecturas, textos que nos van a ayudar un poco a entender estos grandes problemas del conocimiento. Entonces, el conocimiento es una actividad mental, pero que no es vacía, sino que tiene sus propios términos. Acepta las realidades, acepta cómo es que el mundo se mueve. El conocimiento son grandes temas filosóficos que tienen como estudio los grandes problemas de la verdad. El escepticismo, por ejemplo, es una gran corriente del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué significa el escepticismo? ¿Es verdadero o falso? Es una especie de actitud pesimista frente a la historia, frente al conocimiento. Lo contrario al dogmatismo. El dogmatismo es fundamentalismo, ¿no es cierto? Entonces, pero frente a este fundamentalismo y este escepticismo existe el realista, la objetividad, la cosa misma. La realidad es sensible, la realidad es intelectual, es decir, la realidad es objetiva. Así tenemos nosotros que poder buscar y entender cada uno de los grandes términos que nos van a ayudar a entender el conocimiento entre el hombre y la sociedad, de la animalidad al hombre. Es decir, estamos hablando de una evolución antropomorfas de la diversidad de la especie. Entonces, frente a eso tenemos un conjunto de disciplinas que nos van a ayudar a entender la evolución a partir del conocimiento, a partir del mundo real y a partir de las especulaciones, los mitos, leyendas y la ciencia. En ese sentido, estimados jóvenes, seguiremos conversando sobre los grandes temas de la filosofía, y para esto nosotros vamos a explicar el conocimiento a partir de la teoría y tratando de una u otra manera ser objetivos frente al mundo que nos rodea. Gracias.